Oye, ¿y compras o sourcing o compras y sourcing? No, está separado. De hecho, en las empresas transnacionales o multinacionales, casi siempre sourcing está en el corporativo. Está separado la parte de negociación de la parte de compras. Porque pues, los costos, reducciones, ahorros, etcétera. ¿Cuáles son las tendencias que tú has identificado, Osvaldo? La tendencia principal es que ahora el costo de adquisición ya no es el número uno, no es el enfoque número uno. Ahora es la continuidad del suministro, la resiliencia, vamos a llamarla así. ¿Cuál es el dolor de cabeza diario del comprador con estas nuevas tendencias? Son dos principalmente. Una es el corto de material. Actualmente lo que vemos en los grupos de compras con los que trabajamos es que el 70 o 60% de su tiempo lo utilizan en prevenir cortos. Excelente. Ahorita justamente me gusta mucho que entremos a la parte de sourcing dual porque encaja mucho con lo que Index Nuevo León está haciendo ahora, llamado ProSim. Como bien sabes y ya lo hemos platicado y lo han podido utilizar previamente, ProSim es esta plataforma donde está hecha para que los compradores puedan vincular con proveedores confiables. ProSim no solamente es un motor de búsqueda, sino que es un lugar donde tú sabes que los proveedores que están ahí van a ser proveedores confiables en papel. Tu trabajo como comprador es asegurarte que eso sea en tema operativo. Bienvenidos al podcast de Hablemos de Manufactura. Mi nombre es Javier Purata, coordinador de proveeduría en Index Nuevo León y estoy con Osvaldo Lizondo, socio de Advanced Value Chain Institute. Osvaldo, qué gusto. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Sabemos que tienes la agenda muy ocupada. Me gustaría comenzar con una simple pregunta para romper un poco el hielo. ¿Qué venimos a hablar de hoy? Sabemos que existen por ahí los rumores de que sourcing, compras, logística, cadena. ¿Qué venimos a hablar aquí el día de hoy? Claro, venimos a hablar sobre compras, pero se manejan muchos conceptos y para aclarar, se habla de sourcing, compras, abastecimiento estratégico, abastecimiento táctico. Entonces, lo que venimos a enfocarnos en esta plática es sobre compras, el ciclo source to pay, así se le conoce en inglés, que es el ciclo completo. Y lo podemos dividir en dos, en source to contract y el procure to pay, que es donde es más la actividad de compras per se. También vamos a hablar un poquito de la separación que se ha hecho de la función de compras y de planeación. En el pasado estuvieron juntas muchos años, dio muchas ventajas, sobre todo en las implementaciones iniciales de MRP, pero ya conforme las operaciones fueron creciendo y se volvieron muy complejas, muchos números de parte, muchos niveles en el bill de materiales, se necesita especializar al comprador, pero en esa separación de planeación y compras, algunos conceptos muy clave como la planeación de inventarios se quedó lejos del alcance del comprador y eso lo vemos reflejado tanto en los KPIs como en los scorecards. Entonces, de todo eso vamos a platicar hoy. Y bueno, entremos un poco ahí en materia, hablemos un poco de este superhumano que está describiendo. ¿Quién sería este estereotipo ideal que en cualquier fábrica sería requerido en el sector de compras? Dijiste por ahí dos temas importantes. Comentabas la parte de planeación, contabas la parte de compras. Sabemos que debe ser un trabajo orgánico. ¿Quién es este superhumano que estamos buscando? No, ahorita da muchas ventajas a la organización separar los roles, especializar los roles, tanto especializar al planeador como especializar al comprador. Pero se tienen que unir. El trabajo debe ser coordinado, no individual. Una forma de unirlos es a través de un KPI. Es decir, que compras tenga, por ejemplo, los días de rotación del inventario de materia prima o del inventario en proceso. Eso es una forma de unirlos, porque hay decisiones que se toman en compras y en sourcing, en la parte del ciclo de source to pay, que afectan la cantidad de inventario que vamos a tener. Y también compras necesita, y vamos a platicarlo un poquito más adelante, establecer buffers, establecer inventarios no de seguridad, que es diferente. Necesita buffers de inventario para protegerse sobre las variaciones o volatilidad que tenemos actualmente en el mercado. Y justamente sabemos que nos están viendo de diferentes áreas, de diferentes departamentos. Una empresa habla de este lenguaje llamado sourcing, otros hablan de compras, otros inclusive hablan de logística dentro de ciertas partes de compras. Así que quien sea que sea el departamento que nos está viendo, ¿qué sería la diferencia primordial para que la audiencia podamos empezar a entender cómo vamos a seguir manejando entre sourcing, entre compras, en el diferente universo que tenemos ahorita? Sí, sourcing se va a enfocar en la parte del ciclo que es de la identificación del proveedor hacia el contrato. Es decir, la parte de negociación, la parte de establecer prioridades, los acuerdos de servicio, etc. Compras inician el ciclo Procure to Pay, que es cuando ya hay una necesidad de compra. Es todo el ciclo desde que identificamos la necesidad, colocamos la orden de compra o el requerimiento y le damos seguimiento, pero ambos ciclos acaban en el pago al proveedor actualmente.
Y los temas de inventario son muy relevantes. No podemos alejarnos. La especialización del comprador es porque ya no nada más manejaba el ciclo Procure to Pay, sino que ahora se encargaba de la logística de entrada o el inbound que le llamamos. Tiene que también entender las cuestiones de importación, de import-export, porque muchas materias primas vienen del extranjero. Y también tiene que ver la planeación de inventarios, cómo afectan sus decisiones a los niveles de inventario, porque al final del día hay dos posiciones universales del inventario: cuando me falta o cuando me sobra. Cualquier punto en medio puede ser considerado un inventario target, pero cuando me falta material no estoy dando servicio realmente. Estoy provocando cortos, estoy quedando mal en órdenes al cliente y también estoy gastando mucho en expeditaciones. Cuando me sobra, pues tampoco estoy generando ningún valor agregado, solamente estoy teniendo materiales sin movimiento que solo generan costos. Entonces, compras debe tener en la mente el inventario target, que es en medio de esos dos puntos, y es donde una función coordinada con planeación puede ayudarnos a llegar ahí. Oye, ¿y compras o sourcing o compras y sourcing? No, está separado. De hecho, en las empresas transnacionales o multinacionales, casi siempre sourcing está en el corporativo. Está separado la parte de negociación de la parte de compras. ¿Por qué? Porque ya está especializado sourcing. Sourcing está especializado porque maneja category management, maneja administración de riesgos, maneja el costo total de propiedad, que vamos a platicar un poquito más adelante. Maneja también los scorecards de proveedores. Entonces, se necesita estar especializado en esa parte, que es la parte del ciclo de source to contract, de la identificación del proveedor hacia el contrato. Y compras debe estar especializado en la parte del ciclo que es Procure to Pay, que es desde que identifico la necesidad hasta que le pago al proveedor. Sin embargo, ya vamos a platicar un poquito más adelante que ya es una tendencia que no tenemos que extender la finalización de ese ciclo. Ya no podemos terminar en el pay. Ya tenemos que irnos hacia el uso del material con el cliente interno. Excelente. Creo que dijiste una palabra clave, tendencia. Y con eso me permito empezar formalmente nuestros temas. El día de hoy vamos a hablar de tendencias en las áreas de compras. Ya comprendimos un poco el lenguaje, comprendimos un poco los universos que existen desde corporativo, desde operativo. Nos diste una gran introducción. Y con eso me voy a permitir a decir, este no es un podcast que venimos a hablar de inteligencia artificial, porque creo que podemos hacerlo en 1001 podcasts más. Es un podcast que venimos a hablar de las tendencias operativas y que estamos escuchando constantemente. Entonces, aquí hemos identificado varias tendencias. Me encantaría que me pudieras platicar. Anteriormente, el precio era la tendencia que se encontraba mucho más objetiva dentro de este departamento. Porque pues, los costos, reducciones, ahorros, etcétera. ¿Cuáles son las tendencias que tú has identificado, Osvaldo? La tendencia principal es que ahora el costo de adquisición ya no es el número uno, no es el enfoque número uno. Ahora es la continuidad del suministro. La resiliencia, vamos a llamarla así. Nada más que la resiliencia la puedes ver de dos maneras, operativa y estratégica. Y esa es una gran tendencia porque representa un cambio de mentalidad. Siempre estuvimos acostumbrados a ver, yo fui comprador muchos años, y era mi objetivo, la variación precio-precio. Una variación positiva era un aplauso en la junta, una variación negativa tenía que dar explicaciones. Entonces, ya no. Ya más del 80% de varios estudios que hemos analizado en los comités en los que participo, ya los gerentes de compras y directores de compras ya no ponen el ahorro precio-precio como su objetivo número uno. Ok. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que hay mucha volatilidad en el mercado. Entonces, y eso tiene dos efectos clave en la operación. Una, extiende los lead times o los tiempos de entrega, los extiende. Y al extenderlos, estás sujetos a más riesgo. El lead time, entre más corto sea, menos riesgo vas a tener. Entonces, como se extienden los lead times, realmente ya empiezan a tener implicaciones muy fuertes en la operación. No hay manera de reaccionar tan rápido. Y la otra es que hay faltantes crónicos. Es decir, hay faltantes que duran meses en llegar, meses en poderte recuperar. Entonces, no hay manera, no es lo mismo que te falte un material y que te llegue el día siguiente y tienes un impacto de un día en producción a que un material ya faltó por 3, 4 meses y tienes que disparar alguna alternativa express para poder salir adelante, pero no es tan sencillo. Y es porque por los costos que implican esos efectos, es porque la resiliencia o la continuidad del suministro desbancó, vamos a decirle así, al precio como enfoque número uno. Oye, y tú fuiste comprador, aquí no escuchan compradores, estamos hablando el mismo lenguaje todos. ¿Cuál es el dolor de cabeza diario del comprador con estas nuevas tendencias?
Son dos principalmente. Ok. Una es el corto de material. Ok. Actualmente lo que vemos en los grupos de compras con los que trabajamos es que el 70 o 60% de su tiempo lo utilizan en prevenir cortos. Eso es un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque eso implica que están haciendo expeditaciones constantes, que el nivel de estrés también en la operación pues, es muy fuerte y que no hay una estabilidad operativa. Claro. Entonces, si tú lo ves con ese porcentaje, pues tampoco te permite planear. Es decir, que el comprador pueda analizar parámetros de planeación, tiempos de entrega, mínimos inventarios, buffers, colocación de buffers, pues ya no le da. Está el 70 o 60% previniendo cortos. Claro. Y tampoco ve excesos, que eso, como no tiene el inventario en sus KPIs, el exceso de inventario no es algo que lo tenga como prioridad, pero es algo que afecta mucho la operación. Entonces, yo diría que es eso, y la otra es la falta de proveeduría confiable en general en el Tier 1, pero también, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, como Rank 2 o como opción 2, para poder disparar de ellos cuando haya una necesidad o un faltante crónico. Y creo que también obliga un poco a ser comprador un poco más que ya prende a horas, ¿no? La tele para ver noticias, para ver cómo amanecieron los mercados, para ver el tema de los aranceles, para entender un poco el mundo, ¿no? Cuando antes creo que era un proceso muy lineal o mucho más estable de los tiempos que estamos viviendo. Y justamente quisiera pasar al siguiente punto con esto. Sabemos que tenemos 1001 tendencias, estamos viviendo tiempos lo suficientemente raros como para llamarlos emocionantes. Entonces, ¿qué estrategia? Ya hablamos del dolor de cabeza. ¿Qué medicina, qué estrategia le pudieras dar al comprador para resistir, para tener resiliencia? Sí, claro. Te voy a hablar de estrategias implementables, porque si le preguntas a un consultor o a una gente de tecnología, claro, te va a decir que una medicina para eso es la visibilidad. Okay. Pero para la visibilidad necesitas implementar tecnología. ¿Qué es visibilidad? Que todo el mundo te va a hablar de eso, es enterarte que pasa un problema antes de que pase. Okay. Entonces, en vez de que se te extendió el lead time o que el proveedor no te cumplió, tú saberlo antes. Y la idea es que tú, con más tiempo de anticipación, puedes ejercer algunas acciones. Tienes más margen de maniobra. Y volvemos a este perfil o estos KPIs combinados, ¿no? Que estabas hablando de planeación con compras. Creo que eso puede prevenir esta parte, ¿no? Lo que pasa es que la visibilidad es muy difícil. Okay. Por ejemplo, hay empresas que le piden que los proveedores les manden sus inventarios. Y bueno, tú tienes visibilidad de sus inventarios. Pero la visibilidad es ver, por ejemplo, cómo está su programa de producción, su capacidad. Entonces, no todos los proveedores te van a compartir la información. Depende mucho también qué tanta palanca tienes con ellos, que también lo vamos a platicar claro. con ellos. Que en este contexto es muy difícil la visibilidad. Por eso te digo, las estrategias implementables, que sí son implementables, pero hay que hacerlas con mucho cuidado, es lo que le llaman dual sourcing o multisourcing, que es que tengas varias opciones de proveedores para un mismo componente, un mismo número de partes. Pero esa se tiene que hacer con mucho cuidado. Porque si tú repartes entre dos proveedores 50-50 tu volumen, pues te diluyes muchísimo y el poder que tienes con el proveedor baja mucho. Entonces, cuando necesitamos ver el riesgo de suministro de dos maneras. Una es que te falte material, que no tengas proveedores, que no tengas materia prima y que no tengas peso con los proveedores porque no te van a dar prioridad. Entonces, si tú diluyes mucho teniendo varios proveedores para el componente, vas a perder mucho tu poder de negociación y eso te va a poner en riesgo. Okay. Entonces, un esquema de 50-50 es casi infactible. Puedes establecer un esquema 90-10, 95-5 o 100-0. Hay empresas que hacen 100-0 y lo que hacen es desarrollo, califico o incluso certifico al proveedor opción o al proveedor backup, pero no le compro. Excelente. Ahorita, justamente me gusta mucho que entremos a la parte de sourcing dual porque encaja mucho con lo que Index Nuevo León está haciendo ahora, llamado ProSim. Como bien sabes y ya lo hemos platicado y lo han podido utilizar previamente, ProSim es esta plataforma donde está hecha para que los compradores puedan vincular con proveedores confiables. ProSim no solamente es un motor de búsqueda, sino que es un lugar donde tú sabes que los proveedores que están ahí van a ser proveedores confiables en papel. Tu trabajo como comprador es asegurarte que eso sea en tema operativo.
¿Qué me puedes decir de estas iniciativas, de estas tendencias a poder cooperar desde la organización a dar una proveeduría más segura? Sí, a mí me gustan mucho las iniciativas que se diferencian o van más allá de un directorio de proveedores. Un directorio de proveedores ahorita lo puedes hacer en internet en 3 minutos y la verdad eso tiene poco valor agregado. Claro. Y ha habido en la industria muchos intentos previos de hacer este tipo de iniciativas. Yo creo que es de mucho valor agregado para el comprador. ¿Por qué? Porque te da una cierta validación inicial. Ya después tú tienes que entrar a validar y hacer la negociación, pero te da una validación inicial. Y eso te puede ahorrar mucho tiempo. Pues a veces uno entra a negociación con proveedores que van a ser descartados en las fases iniciales del proceso. Entonces, si esa fase me la ahorro con esta herramienta, definitivamente provee un valor agregado y además que no nada más se limitan a validar o a calificar, vamos a decirle, a un proveedor, sino también apoyan en otras partes del ciclo. Entonces, la verdad es que se me hace una herramienta y una iniciativa de mucho valor agregado, tanto para los compradores como también para los proveedores que pueden ser proveedores potenciales. Oye, y dijiste justamente ha habido muchos intentos, ¿no? No es el hilo negro, pero sí definitivamente es una apuesta un poco diferente. ¿Tú qué ves la diferencia entre una plataforma que funcione de proveedores y una plataforma que no funcione de proveedores? Las plataformas que no funcionan es porque no están bien enfocadas. Se quedan como un directorio o solamente son 100% vinculación. Es decir, yo te contacto con el que quiere comprar y tú véndele. Claro. Y no hay ninguna revisión previa, no hay ninguna validación. Eso es lo que yo he visto, digo, no, al nivel de detalle que lo he visto. Y siento que esta iniciativa es diferente, como tú mencionas, y que tiene los elementos para sí dar valor agregado tanto a los compradores como a los proveedores. Y transportémonos un poco más antes de que te pusieras la cachucha de la organización a que tú veas la otra cachucha de la parte de compras. Sabemos que tienes una buena carrera sólida en este departamento. ¿Qué hubieras buscado en ese momento tú como comprador dentro de una plataforma? Yo hubiera buscado opciones para mi rank 1 incluso, pero también lo hubiera buscado para mis rank 2. Okay. ¿Por qué? Porque también puede ayudar mucho a tener esas opciones de backup. Porque a veces el rank 1 o el proveedor opción 1 con el que está establecido, pues ya está un contrato vigente y a lo mejor es más difícil cambiarlo. Ahora, también la compra de indirectos tiene sus propios retos, y entonces a lo mejor necesitamos reaccionar más rápido, entonces necesitamos desarrollar proveedores casi on the go. Yo creo que en ese tipo de circunstancias les puede ayudar mucho a los compradores. Ahora, una de las tendencias de compras, ahorita retomamos un poquito el tema de la resiliencia, pero otra de las tendencias es que los departamentos de compras están reformulándose su estrategia de compras y están usando mucho un enfoque con el que hacemos presupuestos típicamente, que es el base cero. Okay. Es decir, me gustaría empezar con un pizarrón en blanco. En la práctica a veces no es posible, porque ya tienes contratos vigentes, porque ya tienes compromisos, ya tienes incluso órdenes de compra en camino, o sea, tampoco es que puedas empezarlo, pero en donde puedas aplicar un zero base o un base cero, se está utilizando. Y el primer punto, cuando empiezas en base cero, es ver el equipo de trabajo. Okay. Entonces, empezar con el equipo de compras, el equipo de sourcing y el equipo de planeación. Es muy importante que aunque estén separados organizacionalmente, trabajen coordinadamente. Al final del día, como parte de las acciones para la resiliencia, ahorita que platicamos del dual sourcing, que ya vimos que tiene sus puntos de cuidado, otra estrategia implementable es establecer buffers estratégicos para podernos proteger contra las variaciones. No es un inventario de seguridad, un buffer es muy diferente. Y aquí me gustaría hacerle la analogía del tanque de gasolina. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sin gasolina en el carro? Pues que yo recuerde, gracias a Dios tiene un rato. ¿Ya no te ha pasado recientemente? No. Bueno, ¿por qué no nos quedamos sin gasolina? Porque tenemos un indicador real de consumo, ¿sí? Tenemos un lead time corto, un tiempo de reposición corto para rellenar nuestro tanque, ¿sí? Tenemos un buffer que nos previene llegar al cero absoluto, ¿sí? Entonces, si juntamos estas tres condiciones en una materia prima, también podemos aspirar a no tener cortos, es decir, va a reducir la probabilidad. Tendría que ocurrir una catástrofe como te tendría que ocurrir, de que de plano se te olvidó, tu buffer no te avisó, no lo viste, o hay una parte que no está funcionando, pero va a reducirse mucho la probabilidad de que tengas un faltante. Entonces, en eso es también parte de la resiliencia, es reducir el lead time. Entre menos lead time tengas, más oportunidad vas a tener
menos riesgo vas a tener y más oportunidad vas a tener de no tener cortos crónicos. Excelente. Oye, Osvaldo, y ya hablamos de varias tendencias. Si pudiéramos concluir con qué consejo le darías al comprador de la actualidad. No estamos hablando del comprador de hace ni siquiera 2020. Estamos hablando del comprador de 2026. ¿Qué consejo le podrías dar para poder tener resiliencia y para poder adaptarse a estos retos que están constantemente llegando? Yo le recomendaría al comprador que extienda el ciclo, que ya no acabe en el pago al proveedor, porque todavía falta el uso de la materia prima. Los scorecards de proveedores típicamente solamente tienen dos objetivos, el fill rate o la entrega del proveedor y a lo mejor rechazos de calidad en recibo, pero todo eso está recibo. Okay. Y un indicador que pueden agregar que es cualitativo, porque no tiene que ser cuantitativo, esa es una, pues digamos, una preconcepción equivocada, que en el scorecard solamente tiene que estar cosas cuantificables. Un indicador cualitativo que pueden agregar es entrevisten a sus clientes internos, entrevisten al almacén de materia prima, entrevisten a producción, entrevisten a mantenimiento, cómo te va con el proveedor, que eso sea parte del scorecard. Okay. Y ahí van a extender un poquito el ciclo hasta el uso. La otra forma de extenderlo es con el costo total de propiedad, pero eso tiene que ser más alineado con sourcing. Costo total de propiedad lo maneja sourcing. En base a eso ya es muy común y es tendencia que haga las decisiones de proveeduría. Entonces, yo también le recomendaría que se empapara del costo total de propiedad, que no nada más es el costo de adquisición, es como cuando compras un carro. El carro pues no te cuesta lo que te cobró la agencia, te cuesta pues, la gasolina, el mantenimiento, los seguros. Y luego te cuesta venderlo al final, el valor del mercado secundario. Claro. Todos esos componentes tienen el costo total. Es el costo de adquisición, más el costo de usarlo, más el costo cuando ya lo tienes que desechar. Entonces, yo le recomendaría y también le recomendaría que trabajara muy en coordinación con planeación. Los niveles de inventario son fuertemente influidos por compras y además compras depende para los buffers estratégicos de tener inventario en ciertos puntos clave para mejorar su resiliencia. Ok, excelente. Honestamente yo, comprador, te recomendaré también acercarte por ProSim. Creo que puede ser un buen aliado. Así que con esta parte me gustaría poder concluir el podcast. Escuchamos conclusiones. ¿Algún mensaje que quieras dar, Osvaldo? No, pues de entrada agradecer a todo el equipo de Index y a ti, Javier, por la oportunidad, por la invitación y a la audiencia, pues a seguir explorando este tema y acercarse a Index con esta plataforma, porque realmente sí veo que tiene valor agregado y que les puede ayudar mucho. Muchas gracias a ti por el tiempo, Osvaldo. Compradores, audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio y esto fue Hablemos de Manufactura.